Cuando México inauguró la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el legendario Estadio Azteca frente a Sudáfrica el viernes, lo hizo con el jugador más joven del torneo en su plantilla, Gilberto Mora. De hecho, el joven de 17 años ingresó en la segunda mitad del partido contra Sudáfrica, con el equipo local ganando 1-0. Resultado final 2-0, para convertirse en el sexto jugador más joven en la historia de los mundiales. Sin embargo, no era su primera aparición con la selección mexicana. El mediapunta de Tijuana ya había disputado 8 partidos con su país y participó como suplente en los 3 encuentros de preparación previos al torneo contra Ghana, 2-0, Australia, 1-0 y Serbia, 5-1. Con un valor de mercado de 10 millones de euros, la estrella de Tijuana no solo es el tercer jugador más valioso de la Liga MX, sino también uno de los 25 futbolistas nacidos en 2008 con mayor valor del mundo. En ese sentido, Mora ya ha alcanzado hitos importantes en una carrera que apenas comienza. Jugando para México, uno de los países anfitriones del Mundial, Mora podría alcanzar un estatus legendario. Al momento de escribir este artículo, tenía 17 años, 7 meses y 28 días. Es decir, un día más que Pelé cuando marcó el gol de la victoria contra Gales, 1-0, en el Mundial de 1958. Aunque no podrá romper ese récord durante el partido contra Sudáfrica, sí podría convertirse en el segundo goleador más joven de la historia de los mundiales en algún momento de este torneo. Como saben, se ha desarrollado muy bien, comentó Osvaldo González Camacho, Area Manager de Transfermarkt México, en el reciente podcast de Valores de Mercado. Su rendimiento en la Copa Oro, que fue el último gran éxito de la selección mexicana, fue impresionante. Fue uno de los mejores jugadores de México en ese torneo. Por eso, Javier Aguirre ya confía en él, porque demuestra una amplia variedad de habilidades. Es un jugador muy maduro a pesar de tener solo 17 años. Mora fue una pieza clave en la Copa Oro 2025, que México ganó tras derrotar a Estados Unidos en la final, por 2-1. Aunque no jugó hasta la fase eliminatoria, terminó siendo uno de los futbolistas más destacados del equipo mexicano. Gilberto Mora. ¿Puede soportar la presión de un mundial? Aunque México es un país apasionado por el fútbol, históricamente no ha tenido grandes actuaciones en los mundiales. Además, hay que remontarse hasta los años 90 para encontrar a una auténtica estrella mexicana brillando de manera constante en un club de primer nivel. Hugo Sánchez. Sánchez fue una figura importante en el Real Madrid, durante una etapa en la que el club atravesó una sequía de éxitos internacionales. Como consecuencia, quizás nunca recibió el reconocimiento global que realmente merecía. Chicharito Hernández, por su parte, fue una estrella mediática a nivel mundial, pero sus actuaciones dentro del campo nunca estuvieron a la altura de su enorme popularidad. Por ello, existe una gran presión sobre Mora. Él ya tiene mucha presión porque estamos depositando en él todas las expectativas sobre el futuro del fútbol mexicano, explicó Camacho. Sin embargo, los cambios recientes en la Liga MX han puesto un mayor énfasis en el desarrollo de jóvenes talentos dentro del país, lo que significa que Mora pronto podría estar acompañado por una generación prometedora de futbolistas emergentes. Creo que estamos viendo surgir otras estrellas con perfiles muy interesantes para el futuro. El panorama parece más prometedor, no solo por Gilberto Mora, sino también por otros talentos que vienen creciendo. Para dar el siguiente paso en su carrera, Mora probablemente tendrá que abandonar México. Esperemos que Monterrey no ofrezca $18 millones por Gilberto Mora, porque quizás Tijuana aceptaría la oferta. Sin embargo, Mora está representado por Rafaela Pimenta, quien heredó la cartera de clientes de Mino Raiola tras su fallecimiento. Esto podría convertirse en un obstáculo para algunos clubes europeos que serían ideales para su desarrollo, pero que quizás no dispongan del dinero suficiente para fichar al talentoso jugador mexicano. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y compartir el vídeo. El primer gol del Mundial 2026 tiene nombre y apellidos: Julián Quiñones. El 16 de la selección mexicana aprovechó una recuperación alta de Lira ante Seattle
para poner el 1-0 en el minuto 8 con un disparo raso potente que se coló por debajo de las piernas del meta sudafricano. El combinado de Javier Aguirre había avisado minutos antes con una ocasión de Raúl Jiménez que, ahí sí, detuvo Williams yendo abajo. El gol de Quiñones provocó el estallido de alegría en el Estadio Azteca, engalanado para la cita, con Cielito Lindo sonando de fondo. Dicho tanto se ha convertido en el tercero más rápido de México en la historia de los mundiales. Pocos nacionalizados han devuelto al Tri lo que él está devolviendo esta noche. Tenía 26 años cuando recibió, en una oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la carta de naturalización que lo convertía en mexicano. Tiene 29 ahora, en la noche en que un país de 130 millones de habitantes le debe el primer grito de un mundial. Nació en marzo de 1997 en aquel municipio de Nariño encajado entre manglares y ríos. Salió de allí a buscarse la vida con un balón y un físico que ya entonces prometía. La primera escala mexicana fueron los Tigres de Nuevo León, pero el ascenso al primer equipo se le atascó. Lo prestaron a los Venados de Mérida en la segunda categoría y allí hizo 6 goles en 20 partidos. El siguiente peldaño, Lobos Buap, fue su salto, 16 goles y una asistencia en 28 encuentros, números que abren puertas. Atlas y América hicieron el resto del trabajo de orfebrería. Y mientras él rompía redes en la Liga MX, 2 selecciones se disputaban su pasaporte deportivo. Néstor Lorenzo lo quiso para Colombia en junio de 2023. Jaime Lozano lo quería para México. Quiñones, que ya había echado raíces, familia y costumbres al norte del Río Grande, rechazó el llamado cafetero y esperó. El 11 de octubre de aquel año le entregaron los papeles. 9 días después, la FIFA autorizó el cambio de federación. El 9 de noviembre, la Federación Mexicana publicó el vídeo de bienvenida. Su debut con el Tri llegó esa misma fecha FIFA, frente a Honduras, en los cuartos de final de la Liga de Naciones de la CONCACAF. El salto al Alcatzia llegó en pleno verano de 2024. Más de $16 millones por sus servicios. La venta más cara en la historia de la Liga MX hacia un destino no europeo. Y un contrato que ya se ha extendido hasta 2029. En Arabia, firma cifras de delantero centro de élite. 62 goles y 12 asistencias en 68 partidos, casi una participación de gol por encuentro disputado. La crítica, que durante meses cuestionó si su explosión en la Pro League servía como vara para medir su nivel real, encontró respuesta esta noche en el Azteca. O será recordado como el partido más vistoso, ni como el más trepidante, pero sin duda, el México-Sudáfrica que ha inaugurado el Mundial 2026 será un partido recordado. Por primera vez en la historia del Campeonato del Mundo, 3 jugadores han sido expulsados en el partido inaugural. La victoria de México nos ha dejado un dato inédito en las estadísticas de la Copa del Mundo. El cuadro de Aguirre ha conseguido empezar el torneo con el pie derecho, gracias a los goles de Quiñones en la primera parte y de Raúl Jiménez en el Ecuador de la segunda. Al rojo vivo. Pero lo futbolístico ha sido opacado por la actuación del árbitro y sus decisiones. Estas han hecho que el partido entre México y Sudáfrica se convierta en el primer encuentro inaugural en tener a 3 expulsados, todos ellos con roja directa. La primera ha llegado nada más comenzar la segunda parte. Tras un buen pase filtrado, Brian Gutiérrez se ha plantado solo ante el portero. El centrocampista mexicano, perseguido por un defensor, se ha cruzado a la perfección en su camino y ha provocado que el sudafricano Sithole acabase derribándolo, bajo criterio arbitral, antes de entrar en el área. El colegiado brasileño, Wilton Pereira Sampaio, no ha dudado ni un momento y le ha sacado la primera cartulina roja del encuentro. En la segunda, ha necesitado ayuda del VAR. Los colegiados asistentes le han llamado a la pantalla para que valorase una posible agresión de Suane a Alvarado. Tras ver las imágenes, el árbitro ha decidido sacar la segunda tarjeta roja y dejar a Sudáfrica con 2 menos. Y como se suele decir, no hay 2 sin 3. Cuando ya parecía que el partido estaba visto para sentencia, Sudáfrica ha lanzado una contra que César Montes ha decidido cortar, siendo el último hombre. Wilton Sampaio mostraba la tercera y última cartulina roja, y con esto hacía historia en el Mundial. Quizá no la que él quería, pero sin duda, historia.
Del partido de hace 16 años, tenemos el recuerdo del sonido de las bubucelas y de los bailes de los Bafana Bafana. Seguramente, dentro de otros 16 años, recordaremos este partido como el partido de las Rojas. Bienvenidos al Mundial. Esto no ha hecho más que empezar. Éxico, en un mítico estadio azteca a rebosar, cumplió con los pronósticos y empezó ganando en su Mundial ante una bastante débil selección de Sudáfrica que apenas inquietó al once de Javier Aguirre. Fue un buen triunfo, porque México jugó con intensidad y criterio, pero la anfitriona no debe confiarse, ya que Sudáfrica es, en teoría, la selección más débil del Grupo A. Y, encima, acabó con 9, ante los 10 mexicanos por la tonta roja final a César Montes. México fue mejor, definitivamente, en una primera parte en la que se pudo ir con más goles de ventaja, y no solo ese 1-0, en el minuto 9, obra del colombiano mexicano Julián Quiñones tras un robo de Lira en una mala salida sudafricana. Julián fue el mejor en los primeros 45 minutos y refrendó su fama de goleador demostrada este año en la Liga Saudí como máximo artillero del torneo. 33 goles, por delante de Toni y el mismísimo Cristiano Ronaldo. El equipo de Javier Aguirre dominaba bien el centro del campo, con un español como protagonista. El bético Álvaro Fidalgo, asturiano de nacimiento, era el mejor con la pelota y hacía bailar a los sudafricanos con un dominio de la posesión que nadie tenía en el campo. El Tri, con un estadio azteca entregado, pudo irse al descanso con 2 goles más, si no llega a ser por el acierto del portero Williams ante un disparo de Raúl Jiménez y un pase de gol al palo del citado Quiñones, que puso el "uy" en las gradas del Ciudad de México. Sudáfrica, mientras, apenas se acercaba al arco de un tal Arrangel que cumplió los pronósticos y fue el titular en la meta mexicana, relegando al banquillo, algo que era lo previsto, al mítico Memo Ochoa, que ya puede decir que ha estado en 6 mundiales, una gesta solo al alcance de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en los próximos días. La segunda parte tampoco empezó mucho mejor para los africanos, que se quedaron con 10 jugadores en el minuto 49 por una roja a Sithole, quien cayó en la trampa de Brian Gutiérrez. El mexicano, aunque nacido en Estados Unidos, se cruzó en la trayectoria de su rival cuando se iba solo hacia Williams. Roja. Y el partido se ponía franco para los anfitriones. México era exigido por el público, que quería un segundo gol con el que endulzar el goal average y asegurar el triunfo en la inauguración. Algo esencia para tener un inicio de mundial tranquilo. Brian y Fidalgo salían del campo y entraban motores nuevos, con el jovencísimo Gilberto Mora, un chico de 17 años que ya es ídolo en la afición del Tri. Unos cambios que coincidían, minutos después con el 2-0, obra de Raúl Jiménez, tras un gran pase del Piojo Alvarado. México ya podía disfrutar de los 25 minutos que le restaban en este mágico azteca. Fue el momento de las emociones, y Javier Aguirre lo interpretó muy bien, metiendo en el campo al citado Gil Mora y a la Hormiga González, ídolo de Chivas, goleador en el campeonato local, y un joven que también despierta ilusiones para el México del futuro. Para más INRI, los sudafricanos se quedaron con 9 jugadores por un golpazo de Swane, que el árbitro brasileño, tras consultar el VAR, interpretó como roja. Era el momento perfecto, con 10 minutos por delante, para la fiesta mexicana fuera del campo y también dentro. Pero no hubo más fiesta, y sí un poco de drama con la roja final a César Montes, que hizo que México terminase con 10 y con una baja importante de cara al segundo partido. México inició de manera ideal su Copa Mundial de la FIFA al imponerse por 2-0 a Sudáfrica en Ciudad de México. El Tri es provisionalmente líder en solitario del Grupo A. México 2-0 Sudáfrica. Grupo A goleadores. Julián Quiñones 9 minutos y Raúl Jiménez 67 minutos. El Estadio Azteca se vistió de gala para convertirse en el primer estadio de la historia en albergar una tercera edición de la Copa del Mundo. En un ambiente espectacular, ante decenas de miles de aficionados, México inauguró de la mejor manera la 23ª Copa Mundial de la historia al derrotar a una selección sudafricana valiente, pero perjudicada por demasiados errores. Aunque Raúl Jiménez ya había obligado a Ronwen Williams a realizar una gran parada en el minuto 5,
Solo 4 minutos después, llegó el primer gol del Mundial 2026. Tras una salida corta de Williams, Sfefelo Sitol cometió un error ante la presión de Eric Lira, algo que Julián Quiñones aprovechó perfectamente para convertirse en el primer goleador del torneo, sucediendo al ecuatoriano Ener Valencia. El jugador del Alcatzia FC no dio ninguna oportunidad al portero sudafricano y definió entre sus piernas. Quiñones incluso pudo ampliar la ventaja antes del descanso, pero su disparo se estrelló en el poste izquierdo en el minuto 42. Sin embargo, Sitol volvió a complicar la situación de su equipo al derribar a Brian Gutiérrez cuando se marchaba solo hacia la portería. Al ser el último defensor, el jugador del CD Tondela fue expulsado con tarjeta roja directa en el minuto 50. Con un hombre más sobre el campo, México encontró más espacios y no tardó en aumentar la diferencia. Un centro perfecto desde la izquierda de Roberto Alvarado encontró a Raúl Jiménez, que marcó de cabeza en el segundo palo en el minuto 67. Los Bafana Bafana intentaron reaccionar hasta el final, pero nunca lograron inquietar realmente a la defensa mexicana. La noche incluso empeoró cuando Themba Zwane, recién ingresado al terreno de juego, fue expulsado tras una revisión del VAR por una conducta antideportiva en el minuto 84. A pesar de jugar con 2 hombres más durante los últimos minutos, México no logró aumentar la ventaja. Por el contrario, también sufrió una expulsión cuando César Montes vio la tarjeta roja por una falta sobre Culizo Mudau. Aún así, la victoria mexicana nunca estuvo en duda y los jugadores pudieron celebrar junto a su afición al finalizar el encuentro. Antes de enfrentarse a Corea del Sur dentro de una semana, el Tri ya ha dado un paso importante hacia los 16avos de final. Para Sudáfrica, será necesario reaccionar rápidamente ante la República Checa ese mismo día. Estoy feliz y emocionado de haber marcado mi primer gol en una Copa del Mundo, en un estadio tan espectacular y ante unos aficionados increíbles. Es importante para mí reconocer el trabajo realizado por mis compañeros para conseguir estos 3 primeros puntos. Hemos sentido el apoyo de los aficionados durante los últimos días. Estamos unidos y eso se vio claramente hoy. Julián Quiñones, delantero de México. No olvides suscribirte, dar like y compartir este video.